Gracias, señor periodista, por la invitación y estoy por acá para decir la verdad de mi vida, ¿no? Porque es autobiografía y por ende más es un documento, una obra de educación, de análisis de la historia de la nacionalidad achuar. A ver, vamos comenzando. Unos puntos relevantes que tú mismo, Luis, hayas vivido como parte de la nacionalidad achuar. Por ahí debe estar la esencia de este libro, ¿no? Así es. Bueno, más que está una conversación, ¿no es cierto? Es un documento que nace de mi autobiografía, cómo nazco yo, de dónde soy y por dónde he caminado. Porque dice la posición achuar, ¿no? Cómo piensan ahora los achuar y cómo ha sido el trajinar de mi vida, ¿no es cierto?, en la corriente de mi vida. Eso es más que todo el contenido de este libro. Ajá. A ver. Bueno, ahí más que todo en preámbulo pongo, es que para muchos lectores a lo mejor, solo al ver la cara, o sea, van a decir a lo mejor este libro no les interesa leer muchos, pero creo que es interesante para mi nacionalidad de haber escrito este libro, ¿no? Para que el resto de nacionalidades que pongo ahí puedan también tener ese ánimo de hacer el trabajo de su propia nacionalidad. Porque simplemente hemos visto nosotros, no hemos escrito, hemos sido más oral, pero no hemos escrito. Y un pueblo sin historia no es un pueblo, por lo tanto debe tener una historia escrita para que puedan saber el mundo entero quiénes somos los achuar y quiénes son el resto de nacionalidades. Aquí debe estar escrito, o sea, no solamente las cosas positivas, sino también algunas de las pugnas que ha existido dentro del propio movimiento indígena. Por ejemplo, yo te preguntaría de mi experiencia ya, ¿no? De lo que he vivido acá. Cuando este periodista llegó a Pastaza, tú eras presidente de la Confeniae. Así es. Eras presidente de la Confeniae. Y tuve el honor de recibir la visita de Luis Vargas Canelos en mi casita en aquel entonces. Y también viniste me acuerdo, con Wilfrido Aragón. Mira, Wilfrido sigue en la política y ahora es candidato a prefecto incluso, ¿no? Él era vicepresidente, ¿no? Así es. Ya. O sea, lo recordamos y pues nosotros nos pusimos a las órdenes y desde ahí, ciertamente, Luis, hemos sido aliados con el movimiento indígena y eso no tenemos por qué ocultarlo. Hemos sido aliados con el movimiento indígena, ¿no? Independientemente de la corriente política que tuviera cada uno de los miembros de este conglomerado social que es el movimiento indígena, ¿no? Por ejemplo, ahí había la OPIP, pero no sé, tú estuviste entre quienes impulsaron a lo mejor que la OPIP se desintegre y cada quien vaya por su lado, porque era Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Y la caminata a Quito fue justamente del pueblo achuar, xiviar, zápara y quichua de Pastaza, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue eso, por ejemplo, de que se escindieron en la OPIP? Ya, está allí, ¿no? Claro, tienen que estar. Como está ahí, que soy cofundador de la OPIP, luego la regional, luego la nacional y también a nivel de alcance internacional, que es la COICA. Y también está allí como, ¿no es cierto?, hay descentralización. Yo llego a la presidencia de la Confeniae 89-90 y veo que la palabra Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, de nacionalidades, y el Congreso debía ser de las nacionalidades, más no de federaciones. Por eso que la reforma del Estatuto de la Confeniae en el año 90, en mi salida discutimos, conformando el Parlamento Indio Amazónico, reformado el Estatuto de la Confeniae. Entonces eso ha sido ya descentralizado. Ahí estoy planteando que cada nacionalidad debe tener su propia organización. Desde ahí viene, ¿no es cierto? Por eso ahora, por ejemplo, los quichuas organizados a nivel de quichuas en diferentes provincias
y también las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, tienen su propia organización. Igualmente los Achuar, aquí también en la provincia de Pastaza, los Shivia, los Záparo, los Guaraní, etcétera, etcétera. Desde ahí viene. Ahora, cuando empezamos a hacer esta descentralización de las organizaciones, de las nacionalidades, hubo mucha crítica. Yo tuve una crítica bastante, o sea, contraria de parte de la Federación Shuar. Me decían, bueno, yo estaba organizando para manejar, manipular a los ingenuos achuar para poder negociar con territorio, con patrimonio de la nacionalidad achuar, etcétera, etcétera. Pero tuvimos que hacerlo, y lo cual, cuando es un buen sueño, cuando es un buen criterio de una nacionalidad, tiene que salir. Solamente cuando manejan a alguien que le da la idea, ahí no funciona. A ver, pero ¿qué pasó desde entonces? Porque luego fue la nacionalidad achuar, ahora tiene la NAE, y también la nacionalidad, los záparas también se separaron, todos mismos, ¿no? Ya no son la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. Así es, ya no somos una organización, como dice ahí, de los pueblos indígenas de Pastaza. Es por eso que los compañeros quichuas de Pastaza han venido cambiando diferentes ya nombres. Antes era Taquib, creo, algo así. Por último ahora es Paquiro, ¿no? Entonces vienen con su denominación, se vienen cambiando su organización. Nosotros somos la NAE, Nacionalidad Achuar del Ecuador, y asimismo las otras organizaciones, también los Guaraní, los Xiviar, los Andoas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí hemos venido trabajando para, de alguna manera, aquí en la provincia de Pastaza, ser parte de esta linda provincia en la Amazonía en general, para dar algún apoyo, alguna visión dentro de la provincia para un desarrollo mejor dentro del turismo, etcétera, etcétera. A ver, políticamente, ¿por qué esa distinción? Si se parecería que es más fuerte la organización mientras más conglomerados humanos tiene, ¿no? Pero no sé, también debe haber algún tipo de interés político, qué sé yo. ¿Cómo verlo ese asunto? Bueno, interés político dentro de la organización, ¿no? Dentro de la política organizativa, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, nosotros los Achuar, estuvimos en diferentes organizaciones. Por ejemplo, en la OPIB, aquí en la provincia de Pastaza, en OPIB, en Ayepara, ¿no? Y algunos se han quedado ahí, ¿no? Y también en Morón Santiago con la Federación Shuar, de sede en Sucúa, y también otros Achuar estuvieron con la federación que se llama ahora, antes era AIFSE, ¿no? Que ahora es Nashi, creo que es la de Morón Santiago. Entonces ahí estábamos, ¿no? Como monos perezosos colgados en diferentes árboles, ¿no? Entonces eso me permitió no hacerlo eso, sino cada nacionalidad tenga su propia organización para aglutinar esa fuerza dentro de la CONFENIE, dentro de la organización regional y por ende luego a nivel nacional. Eso ha sido una fuerza política organizativa mucho más contundente, no siendo una sola organización mezclada entre quichuas y shuar, porque ahí venían más shuar, más quichuas, los achuar veníamos 2, 3 representantes y no había voz de cada una de las nacionalidades. Entonces ahora tenemos más voz las nacionalidades, todos, Cofán, Siona, Secoya, e inclusive dentro de la administración teníamos que ser involucrados de cada una de las nacionalidades, no manejado solo por los shuar ni por los quichuas, sino todos nos involucremos dentro de la administración de la conferencia. Habrá mucho que conversar sobre la política indígena en los años que tú lo viviste, Luis. Algún momentito hemos de hacerlo de una manera más amplia. En este informativo no es posible profundizarlo más allá, ¿no? Pero entonces vamos a otra faceta que también debe estar por acá. Tú eres nombrado héroe del CENEPA. Relátanos un poco de eso. ¿Cómo era la cosa? Bueno, sí, bueno, ahí están mis primeras experiencias, ¿no? Militar, hablando de la conscripción en el año 1967, ¿no? Donde que me voy a hacer
la conscripción, un servicio voluntario que se llamaba anteriormente, obligatorio, y creo que se llamaba. Entonces ahí me voy, ahí está, ¿no?, mi participación dentro de la conscripción, ¿no?, que tuve buena acogida de diferentes comandantes de ahí, de Montalvo. Luego yo fui comisionado, que se llama comisionado, comandado lo llaman, me fui a Nuevo Rocafuerte, hacer demostración de mi participación dentro del cuartel, un indígena que estaba participando, que tenía una buena participación. Y yo salí ahí como sargento de reserva, mejor conscripto de todos los que tuviéramos, tanto mestizos, tanto indígenas, ¿no? Entonces, de eso me dio la oportunidad, como tuvimos nosotros licencia temporal, de participar en las llamadas cuando hay algún conflicto. Por eso fue, por ejemplo, en 81 me fui llamado a presentarme, porque teníamos que presentarnos, y ahí me acogieron porque tenía ser reservista como sargento de reserva. Por eso me dejaron ahí a comandar los 40 compañeros indígenas que estuvimos ahí, entre quichuas y shuar, ¿no?, para comandar ese grupo que formamos primera vez, el grupo Arutam en ese entonces. Luego continuaba o sea que no tenía todavía mi libreta definitivo, todavía estaba, ¿no es cierto?, vigente para cualquier llamado hasta los 55 años. Por eso me fui también, como no cumplí 55 años, también llamado del año 1995. Eso ha sido mi participación. Entonces, cuando llamaron el Consejo de Participación, yo tuve que presentarlo, lo cual fui calificado como héroe nacional. Calificado ciertamente como héroe nacional. A ver, y el último temita de esta mañana, también dentro de la mitología, lo mítico de los fantasmas, la selva, ¿qué relatas tú, por favor? Sí, justamente ahí estoy viendo, ¿no? Yo no sé, pero yo me acuerdo de la espalda de mi madre cuando le asesinan, ¿no?, en la guerra interna, este grupo Cachijin, un mayor muy valiente de Morro Santiago, que le mata a mi abuelo Peas. Y me acuerdo cuando primer disparo que le hacen de la casa, tal vez en 1000 metros, lo disparan y no lo alcanzan a pegarle, ¿no?, sino le escapan. Pero venían corriendo a alguien de allá, ¿no? Entonces las puertas cerraban, llorando mi madre, mi abuela, todos. Y veo que venía corriendo alguien, haciendo espantar las gallinas, cuando vimos pasar un venado al frente de nuestra casa, ¿no? Entonces lloraban más, porque decían, para los achuar, el venado es fantasma, es el alma de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Por lo tanto decían, ya pasó el alma de nuestro abuelo, de nuestro padre. Pero no fue así, vinieron, ¿no?, que escaparon, ¿no? Vinieron mi abuelo y mi tío, que se fueron ahí juntos. Eso por un lado, cuando se cree en fantasma. Por otro lado, también está ahí un shuar, se hizo de mi hermana viuda, Nuis, y fue llevando acá, ahora que es Cumay, por ahí vivía don Peas, y fue llevando, y dejando a ella en el puerto para que cuide de los puercos, y él se va a visitar a un amigo por un día, creo, y a mi hermana le trae fantasma, ¿no?, de allá a nuestra casa, que vivíamos por la Bocana de Copataza. Y mi hermano finado también estaba allá, ¿no?, casado con la hija de este señor, y viene corriendo una tarde llorando, ¿no?, diciendo que a mi hermana creo que lo mataron, fueron llevando o asesinaron los shuar, ¿no? Y nosotros ahí, ¿qué tiempo se perdió? 3 días, ¿no? Y cuando llegamos, cuando estuvieron ahí, una medianoche, creo que 11 de la noche, se escuchó un grito en los pantanales que estaba ahí, ¿no? Entonces se fueron a ver a mi hermana ahí, ¿no?, amarrado el cuello en una rama, ¿no? Entonces ella relata de que los antepasados, el marido o los tíos, fueron a llevarla, son fantasmas que lo trajeron hasta allá.
ella decía de que cuando de día, para los fantasmas, para los Ivianch, que nosotros llamamos, de día es de noche. Cuando de noche para ellos es de día. Entonces ellos le trajeron ahí, hasta ahí, ¿no? Y ellos se perdieron el camino, por eso empezó a gritar, pero para no matar le dejaron amarrando nomás ahí sobre una madera, ¿no? Entonces un palo. Y ahí nos dimos, o sea, sabemos nosotros, o sea, los Achuar siempre creen en Ivianch, hasta ahora, los fantasmas que trajeron a mi hermana, ¿no? Todo eso está escrito allí, ¿no? Ah, sí, muy interesante, qué chévere, Luis. A ver, bueno, vamos al libro ahora. Mañana tenemos entendido, este viernes 9, hay la presentación en Quito. ¿Cómo va a ser en Puyo, en tu nacionalidad, qué sé yo también? O sea, a deber, ¿no? Cuéntanos eso finalmente. Sí, entonces este libro ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? Con la ayuda de un etnólogo extranjero francés. Hemos trabajado bastante duro y venimos trabajando como 3 años, ¿no? Entonces ahí hemos llegado a este punto y voy a lanzar el día de mañana a las 11 de la mañana en la ciudad de Quito, ¿no? ¿Dónde? Entonces, en la Universidad Salesiana, ¿no? Ahí ¿En Abya Yala? En Abya Yala, sí. En la Universidad Salesiana vamos a hacer un auditorio Gándido en Rada, ¿no? Entonces ahí voy a hacerlo mañana a las 11, ¿no? Y voy a ir con mi familia, vamos a presentar el día de mañana allá, ¿no? Todo está preparado por parte de la directora de Vilala, doctora Milagros Aguirre, entonces vamos a estar mañana eso. Luego yo tengo programado que ya voy a empezar a invitar también al medio de comunicación acá, ¿no? Que voy a hacer el día 15 de este mes, ¿no? Yo en 8 prácticamente aquí en la ciudad del Puyo, le he pedido la Casa de Difusión Cultural al señor alcalde. Espero que me dé alguna respuesta positiva. Eso voy a hacerlo el día 15. El día 17, el siguiente, la misma semana, sábado, lo voy a hacer en mi comunidad Copataza, donde que ha sido sede de la guerra interna entre los Achuar y con los Shuar también. Muy interesante, muy chévere. Gracias, Luis, por estar en los estudios de Tanina Radio y pues por su